Bueno, ahora vamos a ver otro caso, que este es bastante reciente, es una producción de origen español, origen española, eh, y bueno, se llama La Peste, e inicia con una serie que actualmente está el episodio uno, perdón, la temporada uno, se emite, está producida por Movistar en España y se emite en la plataforma de video on demand de Movistar, ¿sí? Que es una especie de Netflix pero con contenido propio. Es decir, Bueno, esto es para usuarios de Movistar, pero yo la puedo ver exacto. igual. Si pagás. Ah, mm. Claro, es como ver en Amazon, bueno, en todas las diferentes eh, eh, cosas que hay, o sea, estos sistemas, ¿no? Porque acá en Argentina parece que existiera Netflix nada más, pero está un montón, No, QTV, HBO, claro, bueno, HBO, el de Amazon, bueno, Flow de sí, Cablevisión. hay un montón, Sí. sí, pero bueno, la más generalizada es Netflix. Bueno, puntualmente este de La Peste. La Peste es una serie que está situada durante el siglo XVI en España, puntualmente en la ciudad de Sevilla, ¿sí? Allí ocurren un montón de cosas. Se llama La Peste porque relata un poco del contexto de oleadas en Sevilla, por lo menos, probablemente en varios otros lugares de España, pero en Sevilla hubo durante el siglo XV y XVI varias oleadas de peste bubónica, ¿no? Que es transmitida por la rata, ¿sí? Y bueno, por eso se llama la peste. Creo que los diezmó, ¿no? En esos años. Sí, bueno, la gran, digamos, peste europea es anterior, que diezmó a Europa, no sé, creo que quedaron un tercio de los europeos o una barbaridad así, quedó despoblada Europa, eso es anterior, ¿sí? Esto, bueno, es posterior, pero no es que se murió la peste ahí. Entonces, bueno, cada vez había menos oleadas, pero hubo en Sevilla. Bueno, la cuestión es que este puntualmente es el universo en el cual está situada esta serie. Y la serie es el contenido de entrada, ¿no? La ventana de entrada. Pero luego, en definitiva, los autores les interesaba el tema de la peste, empezar a abrirlo a una cuestión más histórica, ¿no? Entonces armaron una web que se llama La Ruta de la Peste, donde uno ingresa y va a tener un mapa de Sevilla, recreado de Sevilla del siglo XVI, ¿no? Porque probablemente haya hoy en día edificios y lugares que están emplazados actualmente, que ya son antiguos, pero que en el siglo XVI todavía no estaban. Entonces hay una reconstrucción con historiadores, bueno, teóricos del arte, ¿no? O sea, bueno. Entonces está muy, muy bien armado. Bueno, ahí tenés para ingresar en varios ítems, ¿no? Tenés una wiki, ¿sí? Donde es un sitio colaborativo, que hay un montón de información que viene de la serie, pero se va añadiendo información de la época, ¿no? Y de una cantidad de cuestiones. La wiki la está haciendo la gente que produce la peste. Claro, pero Todavía como no es hay. colaborar, claro, empieza, obviamente, vos cuando producís tu contenido y querés que haya una wiki, ¿no? No que la wiki la haga meramente el fan, sino que desde tu proyecto existe una wiki, empezás a elevar contenidos, a subir contenido armado por vos, pero la idea es que después se arme una comunidad que empiece a colaborar, ¿no? Una comunidad de gente que tal vez son historiadores o amantes de la historia, ¿no? O sea, Como que desde la producción, das pie das pie, para que se forme exactamente, esta exactamente, comunidad que prosume, de prosumers. exactamente. Eh, entonces, vos vas direccionando ya de movida, no es que estás fantaseando que se te arme una comunidad, sino que ya directamente le pones a su disposición la plataforma, ¿no? Para que se vaya armando la comunidad. Luego trabaja con otros ítems, o sea, trabaja no solamente el tema de la wiki, sino
formatos muy modernos, ¿no? Como pequeños videos en YouTube y podcast. Ya vamos a ver. Bien, tenemos, por ejemplo, la Mansevía. La Mansevía, yo nunca estuve en Sevilla, chicos, pero aparentemente o es un barrio, actualmente sigue siendo un barrio, o era un barrio de Sevilla del siglo XVI, por lo menos. Pero la Mansevía era un barrio como una especie de arrabal, un barrio bajo, ¿no? No era un barrio, eh, digamos, elegante. Entonces hay una serie web con episodios cortos, ¿sí? Con contenido compartible en redes sociales, y una de las actrices de la serie, ¿sí? Que es esta chica que está acá, hace de youtuber del siglo XVI, ¿no? Entonces hay un anacronismo, ¿no? Entonces es una mujer del siglo XVI que está hablando desde el siglo XVI, ofreciendo tips de maquillaje, una cantidad de temas así Pero de que son la... pretexto para, por ejemplo, aprender sobre cómo se Claro, maquillaban, cómo se cómo se maquillaba, vestían, ¿no? claro, cómo era la relación entre parejas, ¿no? O sea, una cantidad de cuestiones que en historia muchas veces se habla de la microhistoria, no de los grandes eventos, ¿no? Que aparecen en los libros de historia, sino en cómo se vivía, ¿no? O sea, eso se empezó a hablar muchísimo en los años 60, ¿no? O sea, la microhistoria, la historia de la vida privada, ¿no? Todas esas cuestiones. Bueno, y esto lo hace una actriz. Me Bien, preocupa la siguiente cuestión. sí. Este es un producto enfocado a los sevillanos, ¿no? No, ¿No? es enfocado a todo el mundo, no solamente sevillanos, obviamente, pero no españoles puede ser, pero también cualquiera que le interese la historia. ¿Por qué? Porque Sevilla en esa época, que está atravesada por el río Guadalquivir, perdón, ¿sí? Y que aparte creo que tiene un puerto que sale al mar, está en el sur de España, para los que no saben, en Andalucía. Era un puerto de salida hacia a las Indias, digamos, o sea, América, ¿no? Nosotros, hola. Nosotros. Y en esa época ya Colón había llegado a América, por supuesto, estaban en plena conquista de América, ¿no? Entonces era un puerto donde había muchísimo movimiento, ¿no? Y llegaban productos de las Indias, ¿no? Las Indias occidentales, y salían hacia las Indias, digamos, un montón de personas y gente, ¿no? Que venía a hacer la América, ¿no? Entonces, bueno, acá también dentro de esa página web van a tener un webdoc que se llama Ida y Vuelta, ¿sí? Que tienen un recorrido ahí que uno puede cliquear en diferentes partes del trayecto del Guadalquivir, y se abre un montón de contenido extra, ¿no? Contenido que aparte son contenidos históricos, contenidos patrimoniales, qué es lo que sucedía ahí, o sea, cómo funcionaba en esa época. En definitiva, la serie La Peste, que es una serie de ficción que puede tener obviamente elementos de históricos, se abre en definitiva a cómo aprender, ¿no? Historia de una manera entretenida con todos estos nuevos formatos, ¿no? Y nuevos lenguajes. Bien. También tenemos La Ruta de la Peste, que ahí ya no solamente entra, digamos, el tema de eh, cuestiones históricas, sino todo un tema turístico, ¿no? O sea, supongo que el ayuntamiento, como se llame, de Sevilla le debe interesar bastante este proyecto. ¿Por qué? Porque es un mapa geolocalizado que utiliza Google Maps, eh, que ahí hay unas ratas, ¿no? O sea, que indican algunos hitos en la ciudad, Son como unas estatuillas. claro, como unas estatuillas que las asocias a la peste y a la serie, ¿no? Y si no viste la serie porque estás en realidad de turista, jamás te enteraste que existió la peste, de golpe ves unas ratas en diferentes partes de la ciudad y te llama la atención. Y entonces imagino que con el celular escaneas algo con una aplicación y esto, y se te abre un montón de contenido extra, ¿no? ¿Qué tiene?
que ver con la ficción de la serie de la peste y con cuestiones históricas, ¿no? Hay como ahí un diálogo. Entonces, bueno, haces como un recorrido turístico, como una especie de city tour, pero histórico, ¿no? Contextualizado. Bueno. Y después, bueno, hay más contenidos, ¿no? Hay más contenidos en YouTube. Hay un cooking show que se llama Yantar, que es un chef que utiliza, digamos, el formato youtuber también, pero que traduce las viejas comidas y recetas sevillanas de aquella época a, digamos, un paladar más del siglo XXI. Entonces, ahí vas viendo también como esta cosa de la microhistoria, a ver qué se cocinaba, qué se comía, qué alimentos existían en esa época, qué alimentos recién estaban viniendo de América a España, que, o sea, América abrió muchísimo el paladar, digamos, la ingesta de comidas en Europa, ¿no? O sea, la papa antes no existía, no existía el tomate, o sea, existía en América, digo, no existía en Europa. Bueno, y después también hay formatos en podcast, que está el formato El Confesor, que también, o sea, tiene que ver con personajes de la serie, ¿no? O sea, que bueno, Se usa mucho el podcast, ¿no? claro, usa mucho el podcast. O sea, hay varios elementos, hay uno que es Los Inquisidores, ¿no? Que eso está así más relacionado con la serie, ¿sí? Y con elementos de historia. Y después también hay un CGI Sevilla, que son dos personas que saben mucho de hacer modelado 3D, efectos especiales y eso, pero van recorriendo lugares, escenarios reales y de Sevilla, y después los reconstruyen, ¿no? Para la serie, y entonces te van mostrando, o sea, qué partes de la serie están situados en tal lugar. Entonces así son hoy, pero en el siglo XVI eran de esta manera, etc. Entonces te va dando un conocimiento Esto integral. se diferencia de otros, ¿no? Porque acá se toma el concepto de transmedia, pero un poco como se rompe esa especie de cuarta pared que habría entre la serie, la Exactamente. ficción de la serie, esa narrativa que se está contando ahí, y los productos satelitales, ¿no? Las demás ventanas que te están contando una cosa como que es prácticamente una mezcla entre el backstage, un Exactamente. programa de YouTube del siglo XVI o qué sé yo, una wiki más un programa de cocina de la época. Es como que se sale de lo estándar. Y bueno, es un caso también, ¿no? Más interesante de analizar porque, bueno, es una variante de aquello que veníamos Claro, porque viendo. vos ves un producto terminadito de ficción en un contexto extra, y si vos vas navegando por la ruta de la peste, te vas enterando de un montón vas aprendiendo cosas que no están dichas en la ficción, pero que, o sea, no podrías saberlas si o no sos un historiador que estudió todo ese tema. Entonces lo vas pudiendo saber. Entonces vas a ver que están comiendo algo y vos dices, ah, esto están comiendo tal cosa, ¿no? O qué sé yo, Y una aparte, cantidad de cuestiones. interesante que toma todo el ecosistema, ¿no? Usa Ujú. fandom, Sí, usa toda la tecnología, YouTube, todas las redes sociales, así, se apoya en todo eso para darle potencia a una narrativa que, bueno, que esperemos salga más que bien. sí, es muy interesante para mí. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Bueno, Última clase de la unidad uno. sí, este es el último caso que vemos en esta unidad. Y bueno, este me tiene involucrada. Se llama Alvar las Américas y es un proyecto in progress, por supuesto. Le falta. Bueno, pero Nos lo vemos. vamos a ver en la Dale. próxima clase.